Hola a todos, bienvenidos un día más al Bodegón de los Perfumes. Mi nombre es Roberto y hoy les voy a traer 5 propuestas afrutadas para lo que es otoño e invierno. Si bien comparten esa base afrutada, muchos se distinguen porque tienen otros matices, algunos son más alicorados, otros van más para el lado gourmand, algunos tienen oud, pero no dejan de tener por ahí esa base afrutada que a mucha gente le gusta. Así que si querés saber cuáles son las 5 opciones que te voy a traer para este otoño e invierno afrutados, quédate y descubrirás conmigo en el video. El primer perfume del que te voy a hablar es Pas Sesuar Extracto de la casa BDK. Acá vamos a tener una salida dulce, vamos a sentir mucho lo que es la nota de pera, la nota especiada de jengibre, va a ser una salida dulce especiada. Se va a sentir también lo que es el durazno. Vamos a tener una sensación hasta como almibarada. Cuando nosotros pensamos que este perfume por ahí se va a ir a lo dulce extremo, entra en juego la nota de cacao amargo que le va a dar una sensación más equilibrada y va a cortar un poco con esa dulzura y le va a ir dando paso también a lo que son unas flores blancas. Ya en la fase final, esta parte dulce almibarada baja, se sigue sintiendo la parte frutal y aparece una sensación como limpia y pulcra. En resumen, tenemos un perfume afrutado con toques florales, con una sensación levemente limpia. La verdad es un perfume muy exquisito. Me ha llegado a durar en piel alrededor de unas 10 horas tranquilamente. Lo veo sí inclinado quizás más hacia el lado femenino. Si bien es unisex, lo veo más inclinado hacia el lado femenino. Y lo veo como para ocasiones especiales, para reuniones o salidas formales. La verdad es un perfume muy elegante y muy distintivo. Así que como primera opción te traigo este Pas Sesuar Extracto de la casa de BDK. La segunda opción que te traigo es Apple Brandy on the Rocks de la casa Kilian. Acá vamos a encontrarnos con una salida muy rica de lo que es manzana verde, una manzana verde muy deliciosa, se la siente jugosa, fresca, va a estar acompañada de tintes alicorados, es como una sensación si fuese por ahí un brandy de manzana. En el secado empiezan a aparecer unos matices avainillados, amaderados. Podríamos pensar por ahí que por el tipo de aroma o de notas se va a ir más a lo que es un tinte gourmand, postre de manzana, pero no, va para otro lado porque se siente hasta un puntito fresco, como si fuese, como te dije recién, una copa de brandy de manzana que inclusive se siente ese puntito fresco como si tuviese hielo. La verdad es un perfume muy rico, muy sensual, lo veo ideal por ahí para citas, para salidas, para eventos por ahí formales. Es un perfume muy exquisito, con una duración promedio de unas 6 a 7 horas. En ese sentido, por ahí Kilian siempre medio que flaquea en cuanto a rendimiento, pero el aroma la verdad que es muy exquisito y muy gustable. Lo veo completamente unisex en ese sentido, así que este perfume lo veo adecuado tanto para hombres o mujeres. Perfumazo de la casa Kilian, Apple Brandy on the Rocks. El tercer perfume que te traigo es Oud du Jour de la casa de Amor Oud. Acá vamos a tener una salida bastante especiada de azafrán, pero va a estar acompañada de lo que es una nota de frambuesa. Una frambuesa dulce que viene a cortar por ahí con esa parte tan especiada y prominente de azafrán. También va a estar acompañado por una nota de pimienta que va a darte la sensación hasta que te hace picar la nariz. Y de fondo también podemos sentir unos matices aciruelados o de ciruela. Predomina mucho más lo que es la frambuesa que la ciruela en lo que es Oud du Jour. Ya más en el secado empieza a aparecer lo que es el oud, dándole un tinte amaderado, un tinte oscuro, un tinte pesado. La verdad que es un perfume ideal para invierno, ideal para salidas, es un perfume bastante opulento, bastante oscuro, que si bien por las notas te puede llegar a hacer pensar que va por el lado de lo que es Tuscan Leather, acá no, acá tenemos la frambuesa por ahí un poquito más prominente acompañado de lo que es maderas. Así que en resumen tenemos un perfume que sale especiado afrutado y va bajando hacia una parte amaderada. Una duración promedio de unas 8 horas aproximadamente. Lo veo unisex, inclinado quizás un poquito hacia el lado masculino. Pero como digo siempre, a las mujeres no dejen de probar este tipo de aromas porque puede ser que las sorprenda. La próxima opción que te traigo es La danza de la libélula de la casa Nobile 1942. Acá vamos a tener una salida muy exquisita de lo que es manzana roja. Es una manzana roja
muy realista, muy rica. Va a estar acompañada de unos toques avainillados. Tiene también en el corazón coco, que le va a dar una sensación hasta como cremosa. Más llegando a lo que es la parte del secado, empiezan a aparecer unos tintes almizclados que le van a dar hasta como una sensación limpia. Yo siento que este perfume podría llegar a hacerte recordar, en el buen sentido de la palabra, no obviamente, como si se tratase de ropa limpia que está perfumada con un aroma de manzana. La verdad es un aroma muy exquisito, ideal para diario, ideal para citas. Es un perfume muy tranquilo, muy regalajante y muy gustoso. Unisex, quizás inclinado a penitas para el lado femenino, pero es un perfume que la verdad me gusta mucho usarlo y lo veo ideal para el día más que nada. Perfume para diario va ideal en lo que es días de otoño o invierno, así que te dejo también como opción La danza de la libélula de la Casa Nobile 1942. Y la última opción que te voy a traer es Oud and Berries de la casa de Tony Cabal. Acá vamos a tener un perfumazo, por favor. Un perfume que va a tener una salida de frambuesa y frutos rojos. Es una frambuesa entre dulce, ácida. Es un perfume muy exquisito. Va a estar acompañado por matices oscuros de oud. También empieza a tomar protagonismo lo que es una nota achocolatada, una nota de chocolate negro que le va a dar más presencia, más cuerpo, una sensación de oscuridad, opulencia. La verdad es un perfume muy rico. Es esa sensación afrutada de la salida mezclada con matices especiados, oscuros, amaderados, achocolatados. La verdad que es un perfume ideal para lo que es otoño, invierno, quizás más para salidas, para algún evento. Un perfumazo con el cual no vas a pasar desapercibido. La verdad que Oud and Berries de Tony Cabal me parece ideal. Tiene una duración promedio de unas 8-9 horas con una proyección moderada. Lo veo unisex, inclinado quizás un poquitito más hacia el lado masculino. Así que bueno, hasta acá el video del día de hoy. Espero que te hayan gustado las 5 opciones que te traje de perfumes afrutados para el otoño e invierno. Si te gustó el video, te invito a que le des like, a que lo compartas, a que te suscribas. Como digo siempre, perfúmense, que la vida es demasiado corta para oler aburridos. Y nos vemos en un próximo video en el bodegón de los perfumes. Chau.